¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, bienvenidos. La Feria Internacional del Libro de Asunción, la FIL, dejó muchas novedades. Una de ellas, Crónicas desde el alma, de Bea Bocio, tiene el sello de la editorial Uninorte. El prólogo lo escribió Juan Manuel Marcos y expresa cuanto sigue. Invitación a Crónicas desde el alma, de Bea Bocio. Voy a leer una parte del prólogo. En la Feria Paraguaya del Libro 2022, celebrando el triunfo contra la peste, la Universidad del Norte presenta el libro Crónicas desde el alma, de Bea Bocio, una de sus profesoras más distinguidas. En Bea hay muchas Beas y muchas mujeres de su familia y de su patria. Me limitaré a mencionar solo a 3 de ellas. Su madre, Beatriz González Odone de Bocio, es una eminente historiadora, una de las mejores en la intelectualidad paraguaya actual, académica de número de la Academia Paraguaya de la Historia. Se destaca además por la excelencia de su estilo. Siempre he admirado su equilibrio y su objetividad en un medio abrazado por las más acaloradas polémicas, muchas veces bizantinas y excesivamente subjetivas. Su abuela, Beatriz Rodríguez Alcalá de González Odone, ha sido periodista comprometida en el periódico católico Comunidad, uno de los más combativos durante la dictadura. Académica de número de la Academia Paraguaya de la Historia, autora de una vasta y enjundiosa obra en la que destaca su recopilación de testimonios de los héroes de la Guerra del Chaco, una contribución crucial a la historiografía paraguaya contemporánea. Doña Beatriz ha sido además la primera mujer en ingresar como académica de número a la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Su bisabuela, Teresa Lamas Carísimo de Rodríguez Alcalá, ha sido la primera mujer paraguaya en publicar un libro, el primer tomo de Tradiciones del Hogar en 1921. Esta colección de relatos del pasado reciente del Paraguay, algunos autobiográficos, evoca escenas familiares y de usos y costumbres nativas, pero no por ello debe ser encasillado como costumbrista. Parte del prólogo que escribió Juan Manuel Marcos a tu libro, Beatriz. Bea, bienvenida a la biblioteca. Muchísimas gracias, Neri. Acá feliz de poder acompañarte. Crónicas desde el alma. Una compilación de artículos que salió en el diario La Nación, en el gran domingo de La Nación. Y sobre todas las cosas, quiero compartir con ustedes la alegría de hablar de este libro. ¿Por qué? Porque me uno una amistad con la autora del libro, Bea Bocio. Bien. Entonces le dije a Bea, Bea, no podés faltar en la biblioteca. Y aquí tengo su libro. Gracias, Crónicas desde el alma. Es que son artículos fantásticos, Bea. Historias fantásticas. Bueno, y lo escribiste con el corazón. Así es, son historias que me llegaron realmente muy profundo. Antes que nada, empiezo agradeciéndote a vos, compañero, que me ayudaste muchísimo en el proceso de todo lo que fue publicar este libro a través de la editorial de la Universidad del Norte. Agradecerle al doctor, por supuesto, que estuvo detrás de todo esto y, y escribió el prólogo, pero a ti en el día a día, porque sé que estuviste detrás de cada detalle, porque me apoyaste
todas las cosas que necesitaba y me diste tu mano para que la maravilla que tenés en los brazos, en impresión y también en diseño, ¿verdad? Esté ahí y sea a un precio accesible. Eso tengo que agradecerle a los compañeros de la Norte, pero también especialmente a vos que fuiste el gestor de todo esto, Neri, querido. Estaba mirando las crónicas que escribiste, me caló hondo cómo ibas recopilando esas historias se conocían. Sí, totalmente. Lo de la selección paraguaya, lo de la Es Cruz maravillosa, Roja. esa historia es increíblemente maravillosa. Esa historia es de Andrés Barbero, que Andrés Barbero en el momento de la Guerra del Chaco arma una selección de la Cruz Roja paraguaya para ir a recaudar fondos para la guerra. Entonces, a partir de esa selección le va a convocar al señorico. Al señorico estaba a punto de ir a batallar la guerra del Chaco y se encuentra la noche antes con un superior que había sido un técnico, algo de eso, ¿verdad? Y cuando él jugaba en el Club Nacional, creo que jugaba acá, ¿verdad? Y entonces le dice, yo no puedo, no estoy pudiendo, eh, eh, no entiendo por qué vos estás acá, le dice, yo no estoy pudiendo entender por qué vos estás acá, y le dice, porque me voy a ir a combatir, y le dice, no, mi hijo, usted se va a ir a jugar con Andrés Barbero, a la selección que está armando de la Cruz Roja Andrés Barbero. Claro, y gracias a eso pudo recaudar el dinero para ayudar a la Cruz Roja y también de esa forma ayudar a los combatientes de la guerra del Así Chaco. mismo, así Otra de mismo. las, otra de las historias es la de Manu. Sí, Manuel Ortiz Guerrero. Él es, bueno, muchas de las historias que yo, bueno, justamente conté en el lanzamiento, es que viene de inspiración de, gracias a Dios, nuestro doctor, rector, doctor Juan Manuel Marcos, tiene desarrolladas las clases de una manera muy magistral, en donde recorremos ciertas personalidades que tuvieron que ver con nuestra historia dentro de la poesía, dentro de la dramaturgia, bueno, y Manuel Ortiz Guerrero, que fue un gran poeta, un gran narrador, que también trabajó en el género de la guaraña desde las letras, es alguien que nosotros estudiamos en las clases y al conocer su semblanza, al conocer su historia de vida, yo me enamoré de todo ese romanticismo que le rodea, ¿verdad? El tema del mal de Hansen, bueno, y cómo él va eh, todo lo que le cuesta siendo un poeta, digamos, con mucho esfuerzo, a pesar de su enfermedad. Y entonces me di cuenta que hay cierto anecdotario muy interesante en su vida, digno de rescatar. Y acuérdate que tiene que ver mucho con las efemérides. Probablemente cuando publico sobre Manú, había algo que pasaba con la guaraña, con Manú, con la poesía, algo que hace que yo haga lunes con flecha en el diario. La otra historia que te cala aún, ¿no? Es la de María Auxiliadora. Es una hermosa historia. A mí. Contanos, hablanos, por favor. Y la verdad que cuando iba a hacer esa historia, yo no me sentía muy segura de contarla al público porque es una historia muy mía, muy íntima y como decía que tiene que ver una historia de quien escribe, ¿verdad? Sentía como erróneamente finalmente porque luego lo que pasa, al principio dudo en presentar esa historia. Se trata un poco de mi camino de la fe, de la relación con mi padre, con la procesión de María Auxiliadora. Y esa fe inculcada de niña por mi padre. Y bueno, es una vivencia que he tenido y cuando la narro es una de las crónicas que más éxito tiene, que es lo cómico, ¿verdad? O lo curioso, ¿verdad? Porque es como una vivencia que es totalmente, porque yo puedo hablar de Manuel Ortiz Guerrero, que les toca a todos, de Julio Correa, que le toca a todos, pero una historia de una niña y la posesión de María Auxiliadora, pero en realidad esa historia tenía que ver, yo creo, con la relación de los padres con los hijos, de la orfandad, de un poquito lo que es esa, de recuerdos de infancia. Creo que es bastante universal en muchos temas. La enfermedad, el exilio, muchas cosas que hablo, y yo creo que la gente a partir de ahí se va viendo identificada, Nelly. ¿Te escribió
el conductor de la carroza de María Auxiliadora y te dijo, le invito a la bella niña que Me venga y me escribió, acompañe. mira, una de las cosas que siempre me trajo esta experiencia de escribir en el diario, al igual que mi origen, que yo empecé escribiendo en las redes sociales, es justamente el contacto con los lectores que me comentan. Entonces se vuelve muy interesante porque uno escribe y realmente tiene el feedback de la gente, ¿verdad? Para asentir, para incluso disentir, ¿verdad? Bueno, y en el caso de este, me escribió el hijo de el que manejó la carroza de la Virgen toda la vida. Él también era huérfano. Él también volvía a la procesión año tras año como una manera de recordar a su padre. Y él conduce hoy la carroza. Entonces fue una cosa hermosa poder compartir con él. Me invitó a la procesión, me invitó adentro de la carroza. Yo en realidad no me subí a la carroza ese día, primero porque llovía y creía que a lo mejor alguien mayor podía usar mi lugar. Segundo, porque a mí me gusta ir sacando fotos y viendo la vivencia de toda la experiencia de la procesión. Entonces, al final le dije, soy un poco más vaga que subirme a la carroza, pero te agradezco. Me saqué una foto con él hermosa que tengo que te voy a mostrar. Y nada, fue una hermosa experiencia. La verdad que me hizo muy feliz. Y tengo varios de esos anecdotarios de, sobre todo, creo que ahí sale la parte mía de comunicadora, ¿verdad? El poder comunicar y el poder, este es el querido, a ver, Vamos a ir Robert, mostrando. el chofer de la carroza que me escribió, Ah, y ahí está conmigo este año en la procesión, un frío, y una claro, lluvia, por eso estamos claro. Es más, yo se recuerdo ve, que ¿verdad? saliste corriendo de donde estábamos porque tenías que estar a hora para la procesión, Esa era a la misa. la Bueno, misa es 24 y la procesión es domingo, pero ah, la misa salí porque 24 pues se hace así se hace por hora, entonces ahí fue. no voy a morir aquí. Esa es una historia genial, es una historia de perseverancia, es un avión que estaba llevando, no me acuerdo qué conducía, pero fue todo un gran revuelo en Brasil, porque es un hombre que sobrevive después de no sé cuántos días en la selva. Cae su avión y no se muere. Los árboles del Amazonas le amortizan la caída. Y el tipo cae y empieza a chocar contra los árboles y eso hace que no sea ¿verdad? Contra el suelo. Y sale y no puede creer que está vivo. Entonces empieza a caminar y empieza a usar ciertas cosas de supervivencia hasta que llega a un pueblo o a un pobladito del Amazonas de extractores de no sé qué y se salva. Y fue una historia increíble y estuvo en toda la prensa y entonces recogí la historia y la narré. Tenés un estilo peculiar, particular, porque tenés ese dominio de la literatura. Entonces, cuando ubicas en contexto, tus crónicas tienen ese toque divino, ese toque, porque aparte de poner el amor, el cariño, tenés un estilo literario encantador. Hablas, por ejemplo, del regalo de bodas. Sí, Y después te quiero regalo, preguntar una experiencia de la carta para el hijo. ¿cuál carta para? Ah, bueno. Pero el regalo de bodas en realidad tiene que ver, es una crónica histórica, tiene que ver con el tiempo de Francia, ¿verdad? Eh, esa es una historia medio triste porque tiene que ver con al marido le habían esposado, Francia lo había grillado, le grilló los tobillos. Y los tobillos le apretaban mucho y le hacían sangrar. Entonces ella le pide, implora, Josefina Aedo de Carísimo, creo que se llama, que es bisabuela de mi bisabuela, que por favor le quiera aumentar los grilletes, así se dice, los grillos, los grilletes del tobillo al marido. Entonces Francia le dice, ok, pero ve vos cómo agrandás. Entonces ella manda a fundir una joya que él le había regalado en la boda, para que, y con ese
puede hacer un poco más grande el hierro y consigue que su marido esté un poco más, o sea que ese anillo, no recuerdo qué era, no habrá sido anillo, habrá sido un poco más grande, termina Claro, siendo lo que al marido le da un poco el respiro que le manda a su esposa para que sus grillos sean, y creo que a él lo fusiló Francia. claro. ¿Por qué mezclé los dos temas? Porque si bien es cierto el regalo de boda que se transformó en una muestra de amor para la comodidad del marido, Así que ya mismo, estaba padeciendo, así mismo. recibiste un pedido tan especial desde Santander. ¿Era de dónde era? ¿De qué parte del De país? Concepción. De Concepción. Tengo un lector que me acompañó en casi todas mis crónicas, que no me conocía, ni yo a él, simplemente me empezó a comentar mis crónicas. Yo había dejado siempre una dirección de correo electrónico y bueno, y me empiezan a llegar estos correos y todos los lunes, martes, por ahí ya me escribía el señor Raúl saludándome, presentándose la primera vez, comentándome. Y yo siempre alentando, porque yo tenía una relación fluida con mis lectores. Toda persona que me escribió encontró respuesta en mí, ¿verdad? Entonces siempre les contesté a todos. Y bueno, y pues él me empieza a contestar y era una y otra crónica que me comentaba y siempre era, ¿verdad? Buenos días, señor Raúl, ¿cómo le va? No sé qué. Hasta que un buen día me dice, señora, le quiero pedir un favor. Mi hijo se casa y yo le quiero escribir una carta para el día de boda y quiero que sea una carta con su pluma. Y le dije, bueno, pero yo no le conozco a su hijo, señor. Una buena idea sería que usted redacte la carta y en todo caso yo le puedo ayudar a pulírsela un poco y cambiar la estructura, alguna cosa. Bueno, cuestión es que él escribe todo dígame usted qué le quiere decir. Yo no le conozco a su hijo, ¿verdad? Y tampoco le conocía tanto a él. Y bueno, entonces él escribe toda una carta preciosa de un padre aconsejando a un hijo sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es, hermosa carta, y, y yo le corrijo esa carta y me dice cuánto le debo. Y yo le digo, no me debe absolutamente nada, simplemente nada, qué sé yo, no me debía nada. Entonces después de eso me dice, señora, ¿usted me podría pasar su dirección? ¿Cómo? Le digo, me dice, sí, porque le quiero mandar algo, no sé qué. Bueno, le digo, y le paso la dirección de mi casa y como 3 semanas más tarde me llevan 3 litros de miel pura del Chaco que me envía él desde Concepción. Así como un agradecimiento. Y me pareció hermoso, eh, no sé, contener eso, ¿verdad? Me pareció genial. Cuando hablamos de esa Navidad en guerra, Hermosa crónica humana me parece, porque ahí, por ejemplo, lo que pasa es el diario de un sargento boliviano que se publica. Eso no es algo nuestro, es algo del otro lado, pero que cuenta que el día de Navidad, cómo era todo el ambiente y era esa tristeza de estar lejos de casa en guerra, y como desde de trinchera a trinchera se empezaron a gritar, Feliz Navidad, pilas, Feliz Navidad, Bolís, cuñas, o Bolís. Y al final, digamos, se hizo como una tregua que de trinchera a trinchera empezaron a tirarse buenos deseos los propios enemigos, porque era Navidad. ¿cómo lograste hacer todo este rescate histórico de casi todas estas crónicas? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo empezó? Y mira, al principio cuando me contrataron era para que yo lleve un poco lo que yo hacía en Instagram, solo que en Instagram yo trabajaba a puro pálpito, a puro latido, es decir, cuando algo me tocaba escribía, pero no tenía una fecha de publicación, era cuando acontecía. Esto me profesionalizó en cuanto a que me exigía que todos los domingos, o sea, el viernes yo al pálpito tenía que haberlo buscado porque edición se cerraba. Entonces, empecé al principio comentando algunas cosas, por ejemplo, en ese momento estaba la inundación, entonces algunas de mis primeras crónicas van a tocar la inundación, hablo de una maestra que se llama Selva, que lleva las tareas en canoa hacia Ambigua, en el Bañado Norte, y, y van cambiando, los temas me van acompañando y a veces empiezo a buscar efemérides, por eso te decía, Navidad en Guerra escribí para Navidad, era el novingo, ponele, anterior a la Navidad o que había ese martes Navidad. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a escribir sobre la Navidad? ¿Qué hay
Navidad, Navidad, Paraguay, Navidad, guerra, Navidad, y ahí me surge esta crónica. Vea, dentro del libro hay algo que cala hondo, que es muy sensible. Eran cerca de las 2 de la mañana de un 16 de diciembre, cuando el caminante nocturno avistó el banco de la parada del colectivo en la calle Jejuí, llegando a Montevideo. Aquel sería un buen sitio para descansar un rato, pensó, para dormir y soñar con cosas que nada tuvieran que ver con el hurgar en la basura para ganarse la vida a fuerza de reciclaje y de limosnas. Es algo duro porque estamos hablando de un crimen de odio. Así mismo. Yo le personifico a él y trato de pensar en la última noche en que esta persona, encontrada al día siguiente y reconocida en principio como NN, hasta que mucho después se supo que se llamaba Lorenzo, y era un indígena ambudá, sin antecedentes, sin historial de crimen alguno. Y encontré en las noticias que fue un crimen de odio. Se vio por la manera en que dio varias vueltas el auto, cerciorándose si había cámaras, que fue con premeditación y alevosía. Y se ve que gira, y ahí yo tengo en la crónica dice el horario, y luego después otra hora que vuelve a pasar y mira y dispara. Y entonces yo pongo que él sueña y en su sueño encuentra su nombre, porque en realidad él era NN, como tantos que vemos, que ni sabemos su nombre. Y entonces su mamá le pone el nombre, porque en el sueño le dice Lorenzo, cuando él es chico, y ahí empieza todo un recuento de cómo hubiera sido su infancia en San Pedro, de donde era el indígena. Son las 2:17 y Lorenzo ignora que de nuevo lo está rodeando el cuervo asesino. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Lo mataron en sueño. Algunas veces encontraba que, o sea, digamos, yo trataba siempre de sacar lo más lindo de nuestra experiencia humana a través de mi relato y realmente buscaba, y creo que es mi manera de ser y de narrar muchas veces, a mí me gustan las historias de encanto que nos devuelvan un poco la fe en nosotros mismos, pero hay momentos en donde también a partir de ese lugar que me gano de ser tan esperanzada de la raza humana, utilizo eh, que la gente, digamos, siempre piensa que va a encontrar con este lado más lindo. A veces bajo y cuento, como cuento de Santiago de Guizamón, y también me imagino lo que habrá sido ese último momento. Y hablo también, por ejemplo, del día que lo matan, o sea, que el día que se pierde y desaparece Agustín Goiburú, el gran desaparecido de la dictadura de Stroessner. O sea, a veces mis crónicas también tocaban temas que sacuden, ¿verdad? A mí ese crimen de odio me pareció horroroso, Nelly. Me chocó y me dolió profundamente en el alma. La maldad por la maldad misma, nada más. Claro, pero es un crimen que parece que nunca se llegó a esclarecer. No, no del todo. No del todo, nunca se supo, el tipo se cercioró que no lo vieran y pasa y dispara, tiene una ilustración de Yuki maravillosa, ¿viste qué linda? Es una de mis favoritas. Sí. Pero hablando de Yuki, es la que hizo todos los Ilustró, dibujos del libro. Es la así que es. ilustró. En realidad tiene dibujos tan hermosos. La diagramación y el diseño de portada lo hizo Celeste Prieto. Así es, Bueno, así es. aquí quiero mostrar para la gente que está viendo por Ñanduti TV o va a ver por el digital. Un libro de lujo a todo color. Está a 80.000 guaraníes. Lo puedes encontrar en Servilibro, Editorial Intercontinental, Books.
y en la editorial de Uninorte, en la librería de Uninorte. Así mismo. A don Julio le gustaba hilar palabras en poesía. 60 escopetas y 100 cuchillos. Es así. El gran Julio Correa. Es una anécdota que justamente, como te decía antes, Neri, nosotros damos a estos personajes históricos en nuestra clase de literatura paraguaya y tratando con los alumnos, lo que me di cuenta es que de repente una pequeña anécdota de un personaje histórico cala mucho más profundo que el dato rígido, estricto de una biografía. Entonces, cuando le das como un aspecto pequeño humano a esa persona, puedes dimensionar el tamaño de esa persona también, ¿verdad? Y bueno, y en esta crónica sobre Julio Correa, creo que al contar esta pequeña historia, lo que trato es de que la gente dimensione qué tan profundo calaba en el pueblo. Él se va, la anécdota es que él va a un pueblo y él decía, bueno, voy a necesitar cuchillo y escopeta para esta obra. Y ahí llegaba en su carreta, ¿verdad? Pero todo el mundo sabía quién era él porque la gente se veía en él y en sus obras, ¿verdad? Por su forma de escribir. Y era muy populoso por eso y muy popular, la gente lo quería mucho. Claro, imagínate, 60 escopetas y 100 cuchillos. Claro, él pidió un cuchillo y una escopeta nomás necesitaba. Y claro, pero la gente espontáneamente... Día, ¿volvés a escribir para el diario? Porque ahora estás de vacaciones. Mira, siempre es una maravilla poder volver porque realmente mi grupo humano ahí es maravilloso, sinceramente. Me llevo muy bien con Augusto, con Maricruz Nacle, con Marcelo Tolce, con toda la gente que está involucrada ahí. Yo creo que me pasó que a lo largo de todo esto, del tiempo que me tocó escribir ahí, llegó un punto en donde el tema de buscar las historias, porque ya hice todas las partes, por ejemplo, un año hice casi todo de efemérides, otro año tocó luego pandemia, entonces eran historias de pandemia, ¿verdad? Otra cosa fue tipo hablar de personalidades, y entonces, ¿qué me pasa? Me llegó un punto que me cansó mucho encontrar historias que fueran frescas, sin ser repetitiva, y es mucho cada domingo, ¿verdad? O sea, es como demandante encontrar una historia. A mí tanto el desarrollo ya de la historia no me cuesta. Encontrar lo que voy a contar es lo que a mí me cuesta. Una vez que tengo que contar, ya me fluye. Pero necesito encontrar y que sea lo suficientemente interesante y no tan cliché que ya contó todo el mundo. Es cierto, es cierto. Entonces bueno, eso es lo que me... Bea, un placer haber compartido contigo aquí la Igualmente, Neri, querido compañero y gran amigo y colega. Gracias, Bea. Así compartimos esta hermosa entrevista con Bea Bocio. Reitero, Crónicas desde el alma, sello editorial de Uninorte. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.